Millonario ve a su exesposa trabajando en una panadería y uno de los niños le llama papá. La lluvia golpeaba las calles como látigos de hielo cuando un hombre, empapado y sin rumbo, cruzó la puerta de una pequeña panadería. No buscaba nada. Sin embargo, allí, entre el aroma a pan recién horneado, lo esperaba el fantasma más doloroso de su pasado. Una mirada, un silencio, un niño pequeño corriendo hacia él con una sonrisa inocente. «Papá», gritó el niño, aferrándose a sus piernas como si lo hubiera estado esperando toda su vida. El mundo de Esteban se detuvo. La mujer detrás del mostrador, su exesposa, la que creía perdida para siempre, bajó los ojos, ocultando secretos que amenazaban con estallar. ¿Qué harías si descubrieras que tu vida entera se construyó sobre una mentira? ¿Te atreverías a enfrentar las verdades que fueron enterradas, incluso si te destrozan el corazón? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades escondidas. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. La tormenta golpeaba la ciudad como si quisiera arrancarle los secretos guardados en sus calles. Esteban Rivas, con su abrigo empapado y el ceño fruncido, buscaba un refugio cualquiera. No era hombre de improvisaciones, pero ese aguacero lo había sorprendido sin piedad. Al doblar la esquina, el aroma de pan recién horneado le acarició el rostro como una mano tibia en medio del caos. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta de aquella modesta panadería, sin imaginar que su vida estaba a punto de girar sobre sí misma. El sonido de la campanilla anunció su entrada. Esteban se sacudió el abrigo y levantó la vista con desgano, dispuesto a refugiarse apenas unos minutos. Pero entonces, su corazón dio un vuelco traicionero. Detrás del mostrador, atendiendo como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse, estaba Elena Torres. Su Elena, la mujer que había amado, perdido y enterrado en el rincón más doloroso de su memoria. Se quedó petrificado, incapaz de dar un paso más, como si el tiempo se hubiera congelado alrededor de ellos. Elena, al percibir aquella figura inmóvil frente a la puerta, alzó la mirada. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. No hubo palabras, ni sonrisas, ni viejas canciones que acudieran a su rescate. Solo un silencio espeso, cargado de historias no contadas. Esteban abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. Tampoco hacía falta. Sus ojos decían todo lo que sus labios se negaban a pronunciar: incredulidad, anhelo, rabia, un dolor viejo y mal curado. Y entonces, en medio de esa escena suspendida, ocurrió lo inesperado. Una criatura pequeña, de no más de 5 años, salió disparada desde la trastienda. Su carita iluminada por una alegría inocente, sus pasitos rápidos resonando en el suelo de madera. Sin pensarlo, el niño se lanzó directo a Esteban, rodeándole las piernas con sus brazos diminutos. «¡Papá!», gritó, con una naturalidad que hizo que el universo entero tambaleara bajo los pies de Esteban. El impacto fue como un puñetazo en el pecho. Esteban bajó la mirada, aturdido, y contempló el rostro del niño. Unos ojos vivaces, una sonrisa desdentada, un gesto de confianza total. Todo en ese pequeño ser parecía reclamar un vínculo que él desconocía tener. Se quedó helado, incapaz de moverse, mientras sentía como su mundo, cuidadosamente construido en torno al control y la soledad, comenzaba a resquebrajarse en 1000 pedazos. Elena reaccionó de inmediato. Salió apresurada de detrás del mostrador, su rostro tensándose en una expresión que Esteban no lograba descifrar. «Ven, Mateo», dijo con voz firme pero temblorosa, tomando al niño en brazos. Evitó deliberadamente mirar a Esteban mientras acariciaba los cabellos del pequeño. La naturalidad con la que lo hizo, la ternura contenida en ese gesto, hirieron más a Esteban que cualquier palabra fría o cualquier desprecio que hubiera podido imaginar. El silencio que siguió fue aún más opresivo que la tormenta que rugía afuera. Esteban intentó hablar, dar un paso, hacer algo que le devolviera el control de la situación, pero sus piernas se negaban a obedecer. Elena, con el niño abrazado a su cuello, se dio la vuelta sin mirarlo. Caminó hacia la parte trasera de la panadería, su espalda rígida, su andar apresurado, como si huyera de un incendio invisible. El sonido de la puerta de la trastienda cerrándose a sus espaldas fue el golpe final. Esteban se quedó solo en aquel pequeño local, rodeado por el aroma cálido del pan, pero sintiendo un frío que le calaba hasta los huesos. Cada gota de lluvia que resbalaba por el vidrio parecía marcar el compás de su desconcierto.
¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué Elena estaba allí, trabajando como una simple empleada? ¿Y por qué un niño lo había llamado papá? El instinto de supervivencia que tanto lo había acompañado en los negocios trató de imponerse. Quería racionalizarlo todo. Una coincidencia, un malentendido, un error de percepción. Pero había algo en la forma en que Elena había evitado su mirada, en la manera protectora en que había recogido al niño, que le decía que no era un error. Algo enorme y devastador se escondía detrás de aquella escena improvisada por el destino. Sin darse cuenta, sus dedos apretaban el sombrero empapado que llevaba en las manos. La rabia, la confusión y una punzada de miedo le recorrieron el cuerpo. «No puede ser», murmuró para sí mismo, aunque no se atrevía a formular en voz alta lo que su corazón ya empezaba a sospechar. Sabía que no podía quedarse ahí parado, esperando que las respuestas cayeran del cielo como la lluvia que lo había obligado a entrar. Con pasos torpes, como quien camina sobre un campo minado, Esteban se dirigió a la puerta. Miró una última vez el mostrador vacío, como si esperara que Elena regresara corriendo para explicarlo todo. Pero el único sonido que lo acompañó fue el zumbido lejano de la tormenta. Empujó la puerta y salió, llevándose consigo el aroma del pan y un torbellino de emociones que no sabía cómo empezar a desenredar. El agua fría le golpeó el rostro como una bofetada. Se subió el cuello del abrigo y caminó hacia su coche, mientras la mente le gritaba que se alejara de allí, que olvidara lo que acababa de ver, que enterrara esa imagen como había enterrado tantas otras heridas del pasado. Pero su corazón, rebelde y testarudo, latía con un único propósito: volver a ver a Elena, volver a entender, volver a sentir. Dentro del auto, encendió el motor casi en automático, pero no arrancó. Se quedó allí, inmóvil, viendo las gotas de lluvia deformar la imagen de la panadería a través del parabrisas. El mundo afuera seguía girando, indiferente a su caos interno. Y en medio de esa tempestad emocional, Esteban supo que no podía seguir huyendo del pasado. No esta vez. Y sin siquiera darse cuenta, esa convicción lo empujaba ya hacia el siguiente paso, hacia un mañana en el que no habría lugar para la indiferencia. Porque cuando el pasado llama a tu puerta bajo la forma de un niño que te dice papá, es imposible fingir que no escuchaste. El frío del volante parecía morderle las palmas, pero Esteban no se movía. Su reflejo en el parabrisas empañado le devolvía la imagen de un hombre que, por primera vez en años, no sabía qué hacer. Afuera, la lluvia golpeaba sin tregua, como si quisiera perforar su coraza de indiferencia. Dentro de él, un torbellino de preguntas luchaba por imponerse. ¿Era posible que Elena, aquella mujer que había amado con una intensidad casi adolescente, siguiera en la misma ciudad, criando a un niño que lo llamaba papá? La lógica, esa vieja aliada suya, trataba de imponerse. Tal vez era una confusión. Tal vez el niño había visto en él a su verdadero padre. Tal vez, tantas excusas flotaban en su mente como hojas en la tormenta. Pero en el fondo, Esteban sabía que no era un error. Había visto sus propios rasgos reflejados en esos ojos vivaces. Y eso, por más que intentara negarlo, le quemaba como una verdad no deseada. Encendió el coche con un gesto brusco, como quien espanta fantasmas. La ciudad lo recibió con calles desiertas y luces parpadeantes, como si hasta ella supiera que algo viejo y doloroso acababa de despertar. Conducía sin rumbo, permitiendo que los recuerdos, esos que siempre había mantenido a raya, invadieran su mente como un ejército imparable. Cada semáforo, cada callejuela, parecía susurrarle fragmentos de su pasado con Elena. Recordó sus días felices, los paseos de domingo sin destino, las conversaciones interminables sobre sueños imposibles, los silencios compartidos que decían más que cualquier palabra. ¿Cuándo había empezado a arruinarlo todo? ¿Fue la presión de los negocios, las expectativas familiares, su propia cobardía? Preguntas que nunca se había atrevido a formular ahora lo golpeaban sin piedad, cada una más cruel que la anterior. Detuvo el coche frente a un parque que solían visitar juntos. La fuente en el centro aún seguía allí, aunque el musgo y el abandono la habían cubierto casi por completo. Esteban bajó del coche, ignorando la lluvia que empapaba su traje de diseñador. Caminó hasta la fuente como quien rinde homenaje a una tumba. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo arrastraran a aquel día en que Elena, sentada en el borde de la fuente, le había confesado su mayor deseo: formar una familia con él. Se llevó una mano al pecho, como si intentara contener el dolor que brotaba de su interior. ¿Cómo había pasado de ser el centro de su mundo a convertirse en un desconocido?
La separación había sido rápida, brutal. Una pelea absurda. Un ultimátum que ninguno quiso ceder. Después, el silencio. Un silencio que él interpretó como desprecio, como abandono. Pero ahora, viendo a Elena trabajando humildemente en aquella panadería, algo no cuadraba en la versión que había sostenido durante años. El tráfico escaso lo devolvió a la realidad. Tenía que saber más. No podía quedarse con esas migajas de verdad. Y aunque todo su instinto le gritaba que se alejara, que no removiera cenizas que aún ardían, una fuerza mayor lo empujaba hacia adelante. Tal vez era el orgullo, tal vez la culpa, o tal vez algo mucho más profundo, la necesidad de enmendar, aunque fuera tarde, sus errores. Volvió al coche, empapado hasta los huesos, pero con una determinación nueva brillando en su mirada. No podía permitir que la historia terminara así, con dudas y fantasmas. Tenía que enfrentar a Elena. Tenía que mirar a esos ojos y exigir respuestas. El problema era que, en el fondo, temía no estar preparado para escuchar lo que ella tenía para decir. Condujo hasta su apartamento en el centro de la ciudad, un penthouse de lujo que ahora le parecía vacío y estéril. Mientras se quitaba la ropa mojada, se sorprendió preguntándose qué clase de vida habría llevado Elena todos esos años. ¿Había sufrido? ¿Había encontrado la felicidad lejos de él? ¿O acaso había sido víctima de algo que él mismo desconocía? Preguntas sin respuesta que se enredaban en su mente como enredaderas sofocantes. A la mañana siguiente, se levantó con una sola idea fija. Tenía que volver a la panadería. Tenía que verla otra vez, hablarle, entender. Mientras desayunaba de manera automática, planificaba su estrategia como si fuera una reunión de negocios. Fingiría casualidad, naturalidad. Entraría, compraría algo y, con suerte, conseguiría una conversación. Un plan sencillo, si no fuera porque el simple recuerdo de Elena hacía que el suelo temblara bajo sus pies. Se vistió con esmero, eligiendo un atuendo sobrio, casi como si quisiera parecer menos imponente, más accesible. Al mirarse al espejo antes de salir, apenas se reconoció. No era el Esteban Rivas que había conquistado imperios financieros. Era solo un hombre, herido, perdido, buscando un pedazo de su alma extraviada en el tiempo. Y así, con el corazón desbocado y la mente inundada de escenarios posibles, se encaminó nuevamente hacia aquella pequeña panadería, sin saber que, a veces, el pasado no solo espera ser recordado, también exige ser enfrentado, sin piedad ni concesiones. La mañana era gris, como si el cielo entero compartiera la incertidumbre que devoraba a Esteban. Caminaba por la acera con pasos firmes pero inseguros, como quien lleva una decisión cosida con hilo muy delgado. El cartel sencillo de la panadería, Dulce Hogar, oscilaba levemente con el viento. Cada metro que lo acercaba a esa puerta lo hacía sentir como un adolescente temeroso en su primer acto de valentía. No era magnate acostumbrado a negociaciones millonarias. Era solo un hombre que había extraviado algo demasiado valioso. Entró intentando mantener una expresión neutral, como quien busca simplemente un café y un bollo. Pero su corazón, ese traidor sin remedio, martillaba en su pecho con la furia de un tambor en batalla. Elena estaba allí, de espaldas, organizando una bandeja de croissants. Su cabello, recogido en una trenza descuidada, le pareció la imagen misma de todo lo que había perdido. Simplicidad, calidez, vida real. «Buenos días», murmuró Esteban, esforzándose por sonar casual. Elena se volvió con lentitud, como quien ya sabe que va a encontrar, y su rostro no traicionó ninguna emoción. Solo una amabilidad medida, casi fría. «¿Qué desea?», preguntó, su voz tan profesional que dolía. Esteban, desconcertado, quiso encontrar rastros de la mujer que recordaba, pero solo halló una pared bien construida entre ellos. «Un café y lo que recomiende», respondió él, buscando cualquier excusa para prolongar aquel encuentro. Elena asintió sin mirarlo demasiado. Sirvió el café con movimientos mecánicos y colocó un bollo en una pequeña bolsa de papel. Todo en ella gritaba distancia, cortesía forzada, y Esteban sentía como esa frialdad le laceraba más que 1000 reproches. Pagó sin discutir, aunque notó que sus dedos temblaban ligeramente al entregarle el billete. Elena se apresuró a darle el cambio, manteniendo la mirada fija en la caja registradora, como si el simple contacto visual pudiera desencadenar una catástrofe. Esteban quería decir tantas cosas: preguntar, reprochar, suplicar, pero cada palabra parecía atascada en su garganta,
prisionera de un miedo que no se atrevía a nombrar. Unos pasitos rápidos interrumpieron el incómodo ritual. El mismo niño del día anterior apareció tras el mostrador, buscando los brazos de Elena. Y detrás de él, otra figura pequeña, una niña de cabello oscuro y ojos vivaces, observaba todo con una curiosidad desarmante. Esteban sintió un nudo en la garganta. No era uno, sino dos. Dos pequeños que parecían sacados de un sueño que nunca tuvo conciencia de haber soñado. Elena bajó para recibir al niño, dándole un beso rápido en la frente. «Ve con tu hermana, Mateo», susurró, dándole un pequeño empujón cariñoso hacia la niña. Ambos niños se sentaron en un rincón, jugando con unas hojas de papel y crayones gastados. Esteban los observaba de reojo, atrapado en una especie de vértigo emocional. ¿Cómo era posible? ¿Qué historia se había escrito a espaldas suyas, con sangre de su propia sangre? Se llevó el café a los labios sin realmente probarlo. El calor de la taza era el único ancla que tenía para no perder la compostura. Sentía la necesidad casi física de preguntar, de exigir explicaciones, de gritar que eso no era justo. Pero el semblante de Elena, la manera en que ella evitaba incluso rozarlo con la mirada, le dijo claramente que no obtendría nada si irrumpía como un huracán. Tendría que ser paciente, algo que jamás había sido en su vida. Permaneció unos minutos más, fingiendo disfrutar del café, observando en silencio cada gesto, cada pequeño detalle de aquella mujer que parecía tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Cada sonrisa que le regalaba a los niños, cada suspiro que intentaba disimular, le contaban una historia que él aún no entendía, pero que comenzaba a intuir como quien escucha un idioma olvidado. El dolor era real, la distancia también. Cuando el último sorbo de café se acabó, Esteban se obligó a levantarse. No quería asustarla. No quería perderla otra vez antes de entender qué estaba pasando. Se acercó al mostrador, respiró hondo y murmuró: «Volveré mañana, si no es molestia». Elena no respondió. Solo asintió brevemente, con esa frialdad que parecía su escudo. Y Esteban salió de la panadería, esta vez no derrotado, sino con una resolución clara. No se iría de allí sin descubrir toda la verdad. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, sintió que el aire, pesado de lluvia, le devolvía un viejo juramento olvidado. A veces, la vida no te ofrece una segunda oportunidad. A veces, hay que construirla con las propias manos, ladrillo a ladrillo, aunque duela. Y bajo esa convicción, sus pasos lo llevaron de nuevo hacia su coche, sin saber que su alma ya estaba a punto de iniciar un viaje mucho más difícil que cualquier tormenta de negocios. Esa noche, el penthouse de Esteban, decorado con mármol y acero frío, se sentía más vacío que nunca. La ciudad, vista desde el ventanal, parecía un océano de luces indiferentes. Se desabrochó la corbata con un gesto brusco y se dejó caer en el sofá, preguntándose en qué momento había perdido el control de su propia vida. Las imágenes de Elena, de los niños, volvían una y otra vez como olas que no podía detener. Había algo que no encajaba, algo que su lógica implacable no conseguía comprender. La Elena que recordaba era orgullosa, sí, pero no era fría ni distante. ¿Qué heridas había tenido que soportar para erigir esa muralla invisible entre ellos? ¿Qué había ocurrido en aquellos años de silencio que él, tan ocupado escalando posiciones en la cima empresarial, no había percibido? Encendió un whisky, más por inercia que por deseo, y se obligó a repasar mentalmente cada detalle de los encuentros recientes. Había un mensaje oculto en esos gestos contenidos, en esa voz quebrada que Elena intentaba disimular. Al día siguiente, incapaz de soportar la incertidumbre, Esteban volvió a la panadería. Esta vez no preguntó nada. Solo se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un café y observó. Los niños jugaban en un rincón, dibujando casas torcidas y soles gigantescos. Elena trabajaba en silencio, saludando a los clientes con una sonrisa cortés que no llegaba a sus ojos. Cada tanto, lanzaba miradas furtivas a Esteban, como si confirmara que seguía allí. Decidió cambiar de táctica. En lugar de confrontarla, se propuso entenderla. Preguntó al joven que atendía las mesas, un muchacho risueño llamado Tomás, sobre la historia de la panadería. Tomás, sin sospechar nada, le contó que la señora Elena había abierto el local hacía unos 5 años, que era madre soltera, y que muchos en el barrio la adoraban por su bondad y su discreción. Cada palabra era como una aguja afilada en el orgullo de Esteban, que empezaba a entrever la magnitud de lo que había ignorado. Intentó sonsacar más información, pero Tomás,
aunque simpático, sabía poco. Solo hablaba de la mujer trabajadora y fuerte que se había ganado el cariño de todos. De sus hijos, decía que eran su vida, que nunca se separaba de ellos. Esteban, mientras escuchaba, sentía que el suelo bajo sus pies era cada vez más inestable. ¿Cómo podía haber vivido tantos años ajeno a esa realidad? ¿Qué clase de hombre había sido para no sospechar, para no buscar? De regreso a su apartamento, Esteban no podía quitarse de la cabeza la imagen de los niños. ¿Y si realmente eran suyos? La idea, absurda al principio, empezaba a sembrar raíces profundas en su mente. No bastaba con mirar un par de ojos parecidos. Necesitaba pruebas, necesitaba certezas. Se sentía atrapado entre la necesidad de saber y el miedo de descubrir una verdad que lo arrastrara a un abismo aún más hondo que su soledad. Y fue en medio de esa angustia que tomó una decisión impulsiva, algo que en otra época habría considerado indigno. Contactó con un antiguo colaborador de confianza, un hombre acostumbrado a resolver problemas discretos. Sin muchos rodeos, le pidió que investigara a Elena Torres. No para dañarla, se justificó mentalmente, sino para entender. Para reconstruir las piezas de un rompecabezas que la vida había desparramado cruelmente ante sus ojos. El colaborador, acostumbrado a peticiones extrañas de hombres poderosos, no hizo preguntas. Se limitó a asentir y a prometer resultados rápidos. Esteban colgó el teléfono sintiéndose sucio, pero también aliviado. Era como si, al menos, hubiera dado un primer paso para salir de la niebla que lo envolvía. Se juró a sí mismo que, fuera cual fuera la verdad, esta vez no huiría. No abandonaría a quien quizás había sido víctima de sus propios errores. Pasaron días de espera silenciosa. Días en que Esteban seguía yendo a la panadería, comprando café que casi no probaba, fingiendo indiferencia mientras su corazón latía desbocado. Cada risa de los niños, cada gesto tierno de Elena, era un puñal envuelto en papel de regalo. Se preguntaba a sí mismo, noche tras noche, si aún quedaba algo que pudiera reparar. Y, sobre todo, si Elena alguna vez le permitiría intentarlo. Elena, por su parte, había notado su presencia constante. No comentaba nada, pero su cuerpo hablaba por ella. Hombros tensos, movimientos cautelosos, ojos que evitaban el encuentro. Sin embargo, a veces, en momentos fugaces, su mirada se perdía en él como antes. Como si dentro de ella todavía habitara la mujer que una vez creyó en promesas de amor eterno. Pero rápidamente, como quien se arrepiente de un pecado, volvía a levantar sus murallas. Mientras tanto, Esteban coleccionaba detalles. Como la niña enrojecía cuando hablaba, igual que él. Como el niño arrugaba la nariz al concentrarse, un gesto que reconocía como propio. No eran pruebas, no aún, pero cada pequeño rasgo alimentaba una sospecha que ya era imposible de ignorar. La sangre, decían, tiene caminos que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Y así, entre tazas de café a medio terminar y miradas que no se atreven a encontrarse, Esteban esperaba. Esperaba el informe que podría cambiarlo todo. Esperaba una verdad que temía tanto como deseaba. Porque, a veces, el mayor acto de coraje no es enfrentar al enemigo, sino enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. La noche parecía más densa de lo habitual cuando el teléfono de Esteban vibró sobre la mesita de su salón. Era un mensaje corto, casi impersonal. Tengo algo que debe ver. El estómago le dio un vuelco. Se puso de pie de un salto, dejando caer el vaso de whisky que hasta entonces había sostenido como ancla. Los fragmentos de cristal se dispersaron por el suelo, pero Esteban no les prestó atención. Solo tenía una dirección en la mente, la oficina de su colaborador. Esa promesa de respuestas que tanto había esperado ya estaba llamando a su puerta. Condujo por las calles medio vacías como un poseso, ignorando semáforos y toques de bocina. Al llegar, apenas se anunció. La ansiedad había devorado cualquier resto de protocolo. El colaborador, un hombre de rostro imperturbable, le entregó una carpeta gruesa. Aquí está todo, dijo simplemente. Esteban sostuvo el documento como si fuera una bomba a punto de estallar. Durante unos segundos, sus manos temblaron, como si aún pudiera elegir no saber. Pero esa opción ya no existía desde el instante en que vio a ese niño llamarlo papá. Se sentó en una silla incómoda y comenzó a leer. El informe era meticuloso, detallado, implacable. Fotografías de Elena entrando y saliendo de la panadería, llevando a los niños al colegio, haciendo compras modestas en mercados de barrio.
Ningún indicio de una nueva pareja. Ningún lujo. Ningún escándalo. Solo una vida sencilla, casi austera. Una vida que contrastaba dolorosamente con la imagen que Esteban siempre había tenido de su propio mundo, construido de excesos y apariencias. Pero lo que realmente le estrujó el corazón fueron las copias de documentos antiguos, solicitudes de contacto dirigidas a su antiguo número de oficina, cartas de vuelta sin abrir, correos electrónicos bloqueados automáticamente. No una ni dos veces, decenas. Intentos desesperados de Elena por comunicarse con él tras la separación. Esteban sintió como si cada palabra, no leída, fuera una bofetada más dura que la anterior. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego, tan desconectado de todo? En una de las copias, había una carta manuscrita con la caligrafía temblorosa que recordaba perfectamente. Esteban, por favor, necesito hablar contigo. No es lo que piensas. Hay algo muy importante que debes saber. La fecha coincidía con los meses posteriores a su ruptura. ¿Cómo no había sabido de esto? ¿Cómo su madre, Mercedes, que entonces manejaba parte de sus asuntos personales, no le había mencionado jamás estas comunicaciones? El eco de la duda comenzó a retumbarle en la cabeza como un martillo implacable. Guardó el informe en la chaqueta como quien esconde un arma cargada. Salió a la calle con la respiración entrecortada, como si el aire mismo le pesara. El mundo que había construido a base de éxitos y distancias se derrumbaba con cada paso. Pensaba en las veces que, después de su separación, había culpado a Elena de todo, de su vacío, de su amargura, de su incapacidad de volver a confiar. Y ahora entendía que quizás, solo quizás, él había sido el artífice de su propio infierno. Condujo sin rumbo, dejando que la ciudad lo tragara en su tristeza. Terminar en uno de esos bares silenciosos de madrugada parecía tentador. Ahogar la culpa en alcohol, esconderse de la verdad. Pero no era más el mismo hombre que años atrás evadía el dolor con lujos y fiestas. Algo en su interior, algo que llevaba demasiado tiempo dormido, se negaba a permitirlo. Tenía que enfrentar la verdad. Tenía que encontrar todas las piezas del rompecabezas, aunque al unirlas cortaran sus dedos. En una esquina, mientras el semáforo tardaba siglos en cambiar, recordó otra vez a su madre, Mercedes, con su elegancia glacial, con su voz suave y cortante como navaja. Siempre había desconfiado de Elena, había considerado su amor un estorbo para los planes familiares. ¿Hasta dónde habría estado dispuesta a llegar para protegerlo? Esa pregunta se enredaba en su garganta como un nudo que dolía cada vez más, y sabía que no podría evitar mucho más tiempo el enfrentarla. El coche se detuvo frente al edificio donde había crecido. Un monstruo de concreto y pretensión, coronado por una lámpara de cristal que parecía pesar toneladas de silencios incómodos. Esteban apagó el motor y se quedó ahí, mirando las ventanas oscuras, sintiendo que aquel hogar no era más su hogar desde hacía mucho. Su madre lo esperaba adentro, quizás ajena a un huracán que se acercaba. O quizás no. Quizás siempre había sabido que algún día tendría que rendir cuentas. Respiró hondo, se pasó las manos por el rostro como queriendo arrancarse la piel, y abrió la puerta del coche. Cada paso hacia el edificio era un latido más fuerte en su pecho. No era solo una búsqueda de respuestas lo que lo movía. Era la necesidad de recuperar su vida, su dignidad, su derecho a amar y ser amado sin manipulaciones ni mentiras. Esta vez, no se detendría ante nada ni nadie. Subió en el ascensor en un silencio denso, casi irrespirable. Recordaba cada centímetro de esas paredes tapizadas de recuerdos que ahora parecían cadáveres. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo parecía más largo, más frío, más cruel. Y aún así, avanzó, porque el miedo, cuando te lo arrancan de un solo golpe, ya no tiene el poder de detenerte. Al llegar frente a la puerta de su madre, levantó el puño para golpear, y se detuvo, porque sabía que, una vez cruzado ese umbral, su mundo cambiaría para siempre. No habría regreso posible, no habría marcha atrás. Y en el fondo de su alma, Esteban ya había aceptado que algunas verdades, por dolorosas que fueran, eran necesarias para poder respirar de nuevo. Mercedes Rivas abrió la puerta como si ya supiera quién tocaba. Llevaba su bata de seda azul oscuro, impecable como siempre, y un gesto de ligera molestia en el rostro. Esteban, dijo, como quien recibe a un vendedor no deseado. ¿Qué haces aquí a estas horas? Pero Esteban no estaba para juegos de apariencias. Entró sin pedir permiso, sus pasos firmes resonando en el suelo de mármol. Ella frunció el ceño,
siguiendo sus movimientos con ojos de halcón, notando el temblor contenido en sus manos, el brillo peligroso en su mirada. «Tenemos que hablar», dijo él con voz tensa, cerrando la puerta detrás de sí. Se enfrentaron en la sala principal, donde antes se habían dado tantos abrazos fríos, tantas sonrisas obligadas para las fotos de sociedad. Mercedes cruzó los brazos, la bata ondeando levemente con su movimiento, como una reina dispuesta a defender su trono. Esteban dejó caer la carpeta con los documentos sobre la mesa. Las hojas se esparcieron, mostrando cartas, registros, pruebas de la censura sistemática que había sufrido Elena. Por primera vez en mucho tiempo, Mercedes perdió un poco de su compostura. Sus ojos recorrieron rápidamente los papeles, pero su rostro permaneció inexpresivo. «¿Qué significa esto?», preguntó, con esa voz suave que siempre usaba para manipular. Esteban dio un paso al frente, encarándola como nunca antes se había atrevido. «Significa que quiero escuchar la verdad, toda la verdad. Y esta vez, no vas a evadirte, madre. No esta vez». Mercedes sonrió, una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos. «¿De verdad piensas que esa mujer era lo mejor para ti?», susurró, como quien habla de un mal menor. Esteban sintió un latigazo de rabia recorrerle el cuerpo. «No te estoy preguntando tu opinión. Estoy preguntando qué hiciste. ¿Por qué interceptaste sus mensajes? ¿Por qué me alejaste de ella?». Su madre ladeó la cabeza, como una actriz interpretando su escena más calculada. «Todo lo que hice fue para protegerte», dijo, con una calma que resultaba insoportable. Las palabras resonaron en el salón vacío como una campana agrietada. Esteban apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Protegerme de qué, madre? ¿De ser feliz? ¿De formar una familia? ¿De tener una vida propia lejos de tu control?». Mercedes parpadeó lentamente, como si procesara su furia con una indiferencia quirúrgica. «Protegerte del error de atarte a alguien que no estaba a tu altura. De arruinar tu futuro», replicó, como si fuera evidente que sus actos eran no solo justificados, sino nobles. Hubo un silencio brutal entre ellos, tan denso que casi cortaba la respiración. Esteban sentía que cada célula de su cuerpo luchaba por no estallar. «Me quitaste años de mi vida», susurró, su voz quebrándose sin remedio. Mercedes lo miró sin pestañear, como si su dolor fuera irrelevante, como si fuera el precio justo a pagar por su protección. Ese desprecio silencioso, más que cualquier palabra cruel, le dejó claro a Esteban que no había nada más que decir. No quedaba inocencia en aquella relación. La vieja casa de su infancia parecía haberse encogido de repente. Cada mueble elegante, cada cuadro carísimo, le resultaban ahora grilletes oxidados de un pasado que no quería cargar más. Esteban retrocedió unos pasos, el alma hecha jirones. No necesitaba escuchar más. No necesitaba más explicaciones ni justificaciones vacías. La mujer que tenía enfrente no era su protectora. Era la arquitecta de su ruina emocional. Y lo peor era saber que había permitido que eso sucediera durante tanto tiempo. Dio media vuelta, caminando hacia la salida con una dignidad quebrada pero intacta. Mercedes no lo detuvo. No lo llamó. Solo lo siguió con la mirada, como quien ve partir a un barco que sabe que no volverá jamás. Esteban abrió la puerta, dejando que el aire frío de la madrugada le golpeara la cara. La brisa nocturna olía a libertad, pero también a un dolor que tendría que aprender a cargar si quería sanar de verdad. Al llegar al ascensor, dejó caer los hombros. El peso de la verdad era insoportable, pero también liberador. Sabía que ya no era el hijo obediente que jugaba a complacer a todos menos a sí mismo. Ahora, era solo un hombre que debía reconstruirse desde las cenizas, con todas las cicatrices expuestas. El primer paso era claro, pedir perdón. No a Mercedes, no a sí mismo, sino a la única persona que había amado de verdad y a quien había fallado. El ascensor descendía lentamente, como si quisiera darle tiempo para asimilar lo irreversible. Esteban cerró los ojos y pensó en Elena, en su rostro cansado, en su mirada triste. Sabía que no sería fácil. Sabía que quizás ella jamás podría perdonarlo. Pero también sabía que esta vez no se rendiría sin luchar, porque había heridas que uno debía sanar, no solo por los demás, sino para poder mirarse de nuevo al espejo sin sentir vergüenza. Y así, con el corazón destrozado pero la voluntad firme, Esteban salió a la calle dispuesto a enfrentar su propio pasado. Porque cuando te arrancan todas las mentiras, lo único que queda es la verdad, y el coraje de construir algo nuevo sobre sus ruinas.
El amanecer encontró a Esteban caminando sin rumbo, las manos enterradas en los bolsillos y el alma colgando de un hilo. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la vida que conocía, pero también acercarlo a la verdad que tanto había temido enfrentar. La ciudad, aún adormecida, no era testigo de la tormenta que le destrozaba por dentro. De todas las traiciones que había vivido en su vida, la de su madre era la única que no podía justificar. Había sido criado para confiar ciegamente en ella, y ahora esa fe se había convertido en cenizas. Encontró refugio en una pequeña cafetería abierta 24 horas. Se sentó junto a una ventana empañada, pidiendo un café que apenas tocó. No era hambre lo que sentía. Era un vacío difícil de describir, como si le hubieran arrancado una parte vital de sí mismo. ¿Cómo pedir perdón a alguien a quien traicionaste sin saberlo? ¿Cómo recuperar los años robados? El amor, cuando se mezcla con la culpa, se convierte en un terreno pantanoso del que nadie sale limpio. Mientras removía distraídamente el café con una cuchara, su mente regresaba a Elena. No a la mujer fría que había encontrado en la panadería, sino a la joven que una vez soñó con un futuro a su lado. Recordó su risa en las madrugadas, sus pequeñas manías al organizar los libros, su forma obstinada de defender lo que amaba. ¿Cómo había permitido que todo eso se esfumara? ¿En qué momento se había rendido tan fácilmente, creyendo ciegamente en versiones de otros en lugar de escuchar su propio corazón? Sacó del bolsillo la carta que el investigador le había proporcionado. La carta que Elena había escrito, rogando por una oportunidad de explicar lo inexplicable. La desdobló una vez más, leyendo aquellas líneas desesperadas con una mezcla de amor, culpa y arrepentimiento que le arrancaba el aire de los pulmones. Esteban, por favor, no me cierres las puertas. Hay algo que debes saber. No estoy sola. ¿Cómo había podido ignorar señales tan evidentes de que su historia no había terminado aquella noche de pelea? El camarero dejó la cuenta sobre la mesa con discreción, sacando a Esteban de su espiral de pensamientos. Pagó casi sin mirar, salió de la cafetería y volvió a las calles vacías, como un fantasma atrapado entre dos tiempos. Cada paso que lo alejaba de su vida pasada parecía también acercarlo, de forma inevitable, a la única verdad que importaba. Aún la amaba. Amaba a Elena más allá de todo, más allá del dolor, más allá del tiempo perdido. La decisión se formó en su mente con la nitidez de una revelación. No podía quedarse de brazos cruzados. No podía dejar que el miedo o la culpa lo paralizaran. Si había siquiera una mínima posibilidad de reconstruir lo que habían perdido, debía intentarlo. No sería un gesto grandilocuente ni una súplica dramática. Sería algo sencillo, humano, verdadero, como los cimientos invisibles que sostienen las cosas que realmente valen la pena. Con el corazón palpitando como un tambor desbocado, Esteban ideó su primer paso: acercarse a los niños. No como un intruso ni como un extraño arrogante, sino con respeto, con paciencia. Debía ganarse su confianza antes de aspirar a recuperar la de Elena. Tal vez los pequeños serían su puente hacia ella, o tal vez serían su castigo si fallaba. Pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr, porque a veces, amar es también tener el valor de merecer de nuevo el lugar que una vez perdiste. Mientras caminaba, pensaba en cómo iniciar ese acercamiento. No podía forzar las cosas. Debía ser natural, casi accidental. Regalar sonrisas, pequeños gestos, palabras amables. Mostrarles, sin decirlo, que podían confiar en él. Era extraño para un hombre acostumbrado a cerrar tratos multimillonarios, a mandar y ser obedecido. Ahora, tenía que aprender la más difícil de las artes, la humildad. La idea le arrancó una sonrisa amarga. ¿Quién hubiera dicho que el hombre que dominaba salas de juntas no sabría cómo acercarse a un niño de 5 años? Pero en el fondo, sabía que era esa vulnerabilidad, esa torpeza sincera, la que quizás podría salvarlo. Porque no buscaba redimirse a los ojos del mundo. Buscaba redimirse a los ojos de las únicas personas que de verdad importaban: Elena, Mateo y la pequeña Sofía. La brisa fría de la mañana le despeinaba el cabello mientras avanzaba decidido hacia la panadería. A cada paso, sentía como su corazón, tantas veces blindado, latía más expuesto que nunca. No sabía si encontraría aceptación, rechazo o indiferencia. No sabía si sus esfuerzos serían suficientes. Pero había algo que sí sabía: el amor verdadero no se rinde. El amor verdadero lucha, cae, se arrastra, pero nunca, nunca se rinde. Y así, con las heridas abiertas pero la voluntad de sanar,
Esteban Rivas empujó una vez más la puerta de Dulce Hogar, sin imaginar que los días venideros pondrían a prueba no solo su determinación, sino también todo aquello que alguna vez creyó saber sobre el amor y el perdón. Elena Torres había aprendido a convivir con el dolor como quien convive con una vieja cicatriz. No importaba cuánto intentara enterrarlo bajo rutinas o sonrisas forzadas, siempre estaba allí, como un susurro amargo en las noches más silenciosas. Desde que Esteban apareció de nuevo en su vida, ese dolor dormido había vuelto a latir con fuerza renovada. Cada vez que lo veía cruzar la puerta de la panadería, su corazón se dividía entre la esperanza y el miedo. Y en medio de esa batalla silenciosa, la culpa también reclamaba su espacio. Aquella tarde, mientras cerraba la caja registradora y los niños dibujaban en un rincón, Marta, su mejor amiga, apareció como un soplo de aire fresco. Marta era una mujer de carcajada fácil y consejos sin anestesia. Al ver el rostro sombrío de Elena, no tardó en soltar su diagnóstico. «Ese hombre te está haciendo polvo el alma, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Elena soltó una risa apagada y se encogió de hombros. ¿Cómo explicar que la sola presencia de Esteban removía todo lo que había enterrado bajo capas de resignación? «No debería afectarme», susurró Elena mientras limpiaba una bandeja con movimientos automáticos. «Pero me afecta. Y mucho». Marta se apoyó en el mostrador, mirándola como se mira a alguien que se aferra a una cuerda rota. «Es normal, Elena. No eres de piedra. Lo amaste de verdad. Que el amor haya dolido no significa que haya dejado de existir. Es más, a veces, el dolor más persistente viene del amor que nunca pudimos vivir en paz». Elena se pasó las manos por el rostro, agotada. «No quiero que él remueva todo esto», confesó en voz baja. «No quiero que los niños sufran. No puedo permitir que se acerque y luego desaparezca de nuevo». Marta la observó en silencio unos segundos antes de responder. «¿Y si esta vez fuera distinto? ¿Y si esta vez, por una vez en la vida, te permitieras creer que el final puede no ser tan cruel como el principio?» Elena negó con la cabeza, aunque en el fondo la duda ya había echado raíces. La imagen de Esteban ayudando a Mateo a recoger unos lápices caídos, o la ternura con que miraba a Sofía cuando pensaba que nadie lo veía, la perseguía incluso en sueños. Pero confiar era un lujo que no podía permitirse. No ahora, cuando toda su vida giraba en torno a proteger a esos pequeños seres que dependían de ella para todo. No había espacio para arriesgarse. No había margen para errores. Y, sin embargo, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. Marta, viendo el conflicto reflejado en su rostro, se acercó y le tomó las manos. «Elena», dijo con esa suavidad que solo las verdaderas amigas dominan, «no tienes que decidir ahora. No tienes que abrirle la puerta ni perdonarlo hoy. Solo no cierres tu corazón tan rápido. Escucha, observa, y cuando sientas que puedes confiar, aunque sea un poquito, entonces da el primer paso. Pero hazlo por ti, no por él, por ti». Las palabras de Marta resonaron en Elena más de lo que quiso admitir. Esa noche, mientras arropaba a los niños y apagaba las luces de la panadería, se quedó un largo rato contemplando la calle vacía a través del escaparate. El dolor seguía allí, sí, pero también una chispa diminuta de algo que no era exactamente esperanza, pero se le parecía mucho. Una chispa que decía que, tal vez, el amor no había muerto del todo. Tal vez, solo había estado esperando en silencio. Elena sabía que tendría que ser fuerte, no por Esteban, no por el pasado, sino por el futuro que había construido con tanto sacrificio. Un futuro que ahora se tambaleaba ante la posibilidad de reconciliarse con su historia. Miró hacia donde, horas antes, había estado sentado Esteban. Imaginó por un momento cómo sería dejar de tener miedo. Cómo sería permitirle entrar, despacio, sin promesas ni juramentos, solo con actos. Suspiró, sabiendo que aún no estaba lista, que su corazón necesitaba tiempo, y que Esteban, si realmente había cambiado, tendría que demostrarlo día tras día, sin exigir nada a cambio. Porque el amor que de verdad sana, no irrumpe como un vendaval. Se construye como una casa humilde, piedra por piedra, abrazo por abrazo. Un refugio donde el dolor, aunque nunca desaparezca del todo, aprenda a convivir con la paz. Mientras apagaba el último interruptor y cerraba la puerta detrás de ella, Elena se permitió un pensamiento casi prohibido. ¿Y si esta vez sí fuera diferente? No había respuesta aún. Solo preguntas, dudas, heridas antiguas, y un leve, tímido latido de fe.
El mismo latido que, aunque se negara a admitirlo, la había mantenido en pie durante todos esos años de oscuridad. Y sin saberlo, esa noche, mientras abrazaba a sus hijos en la penumbra, Elena ya había dado el primer pequeño paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. La paciencia nunca había sido el fuerte de Esteban, pero aquella nueva versión suya parecía dispuesta a reinventarse por completo. Durante las semanas siguientes, se convirtió en un visitante habitual de la panadería, siempre cuidadoso de no invadir el espacio de Elena. Llegaba temprano, pedía un café y una pieza de pan, se sentaba a la misma mesa junto a la ventana y observaba en silencio. No había palabras apresuradas, no había reproches, solo gestos pequeños, consistentes, como quien planta semillas sin saber si alguna germinará. Cada día encontraba una excusa para quedarse un poco más. A veces, ayudaba a Tomás a organizar las sillas o recogía servilletas que caían al suelo. Los niños, al principio tímidos, empezaron a acercarse poco a poco. Sofía le regaló su primera sonrisa una mañana en que Esteban, torpemente, le enseñó a hacer una rana de papel. Mateo, más desconfiado, tardó un poco más, pero cierta tarde, dejó caer un crayón al pasar junto a su mesa, y aceptó agradecido cuando Esteban se lo devolvió con una broma torpe pero sincera. Elena, desde el mostrador, observaba todo con una mezcla de incredulidad y miedo. Cada gesto amable de Esteban era una punzada de dolor y ternura entrelazadas. No podía negar que había cambiado. No podía negar que, a su manera torpe y desesperada, estaba intentando reconstruir algo. Pero su instinto de madre la mantenía alerta. No bastaban las sonrisas ni los favores pequeños. Necesitaba certezas. Y esas, en su mundo roto, costaban demasiado caro. Una tarde especialmente lluviosa, Esteban decidió arriesgarse un poco más. Esperó a que la clientela disminuyera y, tras pagar su café, se acercó al mostrador. ¿Te gustaría cenar conmigo algún día?, preguntó en voz baja, casi temerosa. Elena levantó la vista, sorprendida. Por un momento, pareció considerar la idea, pero entonces sus ojos se endurecieron, como recordándole a él y a sí misma todo el dolor que aún quedaba entre los dos. No es una buena idea, respondió secamente, y volvió a atender a otro cliente. La negativa, aunque previsible, golpeó a Esteban con una fuerza inesperada. Salió bajo la lluvia sin paraguas, permitiendo que el agua helada lavara su frustración. No era cuestión de insistir hasta romperla. No quería ser otra carga para ella, pero tampoco podía desaparecer como si todo hubiera sido un capricho pasajero. Tendría que encontrar otra manera, una que no implicara presionar ni forzar, una que demostrara, sin palabras, que su amor era real esta vez. Los días siguientes siguió visitando la panadería, pero sin forzar ningún acercamiento. Se limitaba a estar allí, a ser una presencia tranquila y constante. Compraba libros de cuentos para los niños, dejando algunos en una estantería sin esperar agradecimientos. Organizaba discretamente rifas de panés para el barrio, ayudando a aumentar las ventas del local. Cada gesto, aunque pequeño, era un ladrillo en el puente que intentaba construir hacia el corazón de Elena. Una mañana, mientras jugaba un rato con Sofía en la esquina de lectura, escuchó una conversación que le heló la sangre. Los niños, creyendo que él no los oía, hablaban en voz baja. «Mamá dice que nuestro papá vive en el cielo», susurró Mateo, dibujando un ángel torpe con sus crayones. Esteban sintió un nudo en la garganta. Elena les había dicho que su padre estaba muerto. ¿Era una metáfora para protegerlos? ¿O de verdad pensaba que él había muerto para ella y para sus hijos? La revelación lo dejó tambaleando. Salió de la panadería ese día sintiendo que, quizás, su lucha estaba condenada desde el principio. ¿Cómo competir con la imagen idealizada de un padre ausente? ¿Cómo reconstruir una historia que había sido enterrada bajo tantas capas de silencio, dolor y resignación? Por primera vez en semanas, Esteban dudó si sería capaz de reparar todo lo que había roto sin siquiera saberlo. Sin embargo, esa misma noche, mientras revisaba los dibujos que Mateo había dejado olvidados en su mesa, encontró algo que le devolvió una chispa de esperanza. Entre los garabatos infantiles, había un dibujo de una familia, una mamá, dos niños y un hombre de cabello oscuro que los abrazaba a todos. No había nombres, no había palabras, solo un deseo dibujado con crayones y sueños. Y en ese instante, Esteban comprendió que, aunque el camino fuera largo, aún había una pequeña rendija abierta para la esperanza. Decidió que no se rendiría.
no mientras quedara un solo hilo del que aferrarse, no mientras los ojos de esos niños siguieran buscando, aunque fuera en silencio, algo que él aún podía ofrecerles. No mientras en el corazón de Elena aún pudiera quedar un rincón, por pequeño que fuera, donde el amor no se hubiera extinguido por completo. Y así, con el alma hecha pedazos pero más decidido que nunca, Esteban planeó su siguiente movimiento. Uno que no consistiría en grandes gestos ni promesas vacías. Esta vez, apostaría todo a la paciencia, a la constancia y a la fuerza silenciosa del amor verdadero. Javier siempre había sido el cómplice silencioso de Esteban, el primo que, a pesar de las diferencias de carácter, nunca lo había juzgado. Aquella tarde, mientras compartían un café en un rincón discreto del centro, Esteban le confesó todo lo que había descubierto, todo lo que había intentado y todo lo que temía perder. Javier, que conocía desde joven las heridas mal cerradas de su familia, escuchó en silencio, dejando que su primo descargara cada palabra como quien vacía un pozo a punto de desbordarse. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó finalmente, cruzando los brazos sobre la mesa. Esteban soltó un suspiro largo, como quien se rinde ante su propia impotencia. No lo sé, admitió. He intentado acercarme de todas las maneras que conozco, pero siento que estoy topándome contra una muralla invisible. Javier sonrió de medio lado, con esa expresión de quien ve una oportunidad donde otros ven obstáculos. Tal vez necesitas cambiar la estrategia. Tal vez necesitas que alguien más interceda por ti. La idea prendió una chispa de esperanza en Esteban. Javier conocía a todos en la ciudad, moviéndose con la misma facilidad entre empresarios y panaderos. Si alguien podía tender un puente discreto entre él y Elena, era Javier. Sin perder tiempo, elaboraron un plan sencillo. Javier iría a la panadería como cliente habitual, se ganaría la simpatía de Elena, y poco a poco, trataría de abrir una puerta donde Esteban solo encontraba muros cerrados. Durante los días siguientes, Javier cumplió su parte con maestría. Iba a la panadería, conversaba sobre banalidades, compraba panecillos para toda su oficina ficticia, y sonreía de manera franca y amistosa. Elena, aunque siempre cauta, no tardó en relajar un poco su postura, al menos con él. Mientras tanto, Esteban se mantenía en las sombras, observando de lejos, conteniendo las ganas de precipitarse. Entendía que debía respetar sus tiempos, que apresurarlo todo podría ser el peor error de su vida. Una tarde, Javier aprovechó una oportunidad sutil. Mientras Elena envolvía unos pasteles, él comentó, casi como quien no quiere la cosa, se nota que trabajas muy duro, y también que tus hijos son tu vida. Me pregunto si tienen un papá tan presente como tú. Elena se detuvo un instante, apenas perceptible. Su sonrisa se volvió más frágil, más humana. Mi papá, bueno, nuestros caminos se separaron hace mucho. Los niños creen que él vive en el cielo, dijo en voz baja, sin resentimiento, pero con una tristeza profunda que caló hondo en Javier. Esa confesión, aunque breve, fue un golpe directo a Esteban cuando Javier se lo transmitió. No era solo un muro de desconfianza lo que enfrentaba. Era una historia que había tenido que ser narrada así para proteger el corazón de unos niños que nunca conocieron la verdad. Y cambiar esa historia requeriría algo más que buenas intenciones. Requeriría una prueba de amor tan inquebrantable que ni el miedo, ni el pasado, ni el dolor pudieran destruirla. Consciente de que no podía esperar sentado, Esteban planeó invitar a Elena a un evento pequeño que organizaría en el barrio. Una feria comunitaria para apoyar a los negocios locales, incluida su panadería. Todo organizado por Javier. Claro, para no levantar sospechas. Una forma de acercarse sin presionarla, de demostrarle que estaba allí no para complicar su vida, sino para sumar. Sin embargo, a veces la vida tiene sus propios planes. Justo el día antes del evento, Mateo cayó enfermo con fiebre alta. Elena, preocupada hasta el límite, canceló cualquier compromiso y se recluyó en casa para cuidar de sus hijos. Esteban recibió la noticia como una cuchillada, pero no se permitió caer en la frustración. Lo primero era Mateo. Lo primero siempre serían ellos. Sin dudarlo, preparó una caja con medicamentos, frutas frescas y un pequeño peluche, y la dejó en la puerta de la casa de Elena sin esperar verla. No había necesidad de notas ni explicaciones. Era solo un gesto silencioso, un recordatorio de que estaba allí, aunque fuera en la sombra, dispuesto a cuidar también de ellos. Esa noche, mientras la feria seguía su curso sin la presencia de quienes más esperaba, Esteban caminó entre los puestos con el corazón dividido.
No era la gran oportunidad que había imaginado, no era el momento mágico que había planeado. Pero comprendió algo vital. Los planes pueden fallar, los caminos pueden torcerse, pero la voluntad de amar, esa sí debía permanecer intacta. Y mientras se alejaba bajo el cielo estrellado, prometiéndose no desistir, no supo que en la ventana de una casa cercana, dos pequeños rostros lo observaban en silencio, y una mujer empezaba, sin querer, a preguntarse si tal vez, solo tal vez, aún quedaba un camino de regreso. Elena observaba a Mateo dormir, su pequeña frente perlada de sudor, sus manitas cerradas en puños diminutos. Cada latido de su hijo era un martillazo contra las murallas que había construido en su corazón. No era solo miedo lo que sentía cuando pensaba en Esteban. Era algo más profundo, más antiguo, una herida que nunca cicatrizó del todo. Porque amar a alguien con toda el alma y ver cómo ese amor se convierte en ausencia deja marcas que ni el tiempo, ni las excusas, ni siquiera los años de distancia consiguen borrar. Sentada al borde de la cama, Elena sintió que el pasado volvía a abrazarla con sus manos frías. Recordaba el día en que descubrió que estaba embarazada. El vértigo, la ilusión, el terror. Había corrido a buscar a Esteban, convencida de que juntos enfrentarían todo. Pero sus llamadas nunca fueron respondidas. Sus cartas jamás obtuvieron respuesta. Y, sola, con el corazón destrozado, había tenido que elegir, luchar por su dignidad o mendigar amor donde ya no lo querían. Con lágrimas que no se permitió derramar en su momento, había decidido proteger a sus hijos del dolor que a ella la desbordaba. Por eso les había contado que su padre vivía en el cielo, no para castigar a Esteban, sino para evitarles la amarga experiencia de sentirse no deseados. ¿Cómo explicarles que su papá estaba vivo, pero había desaparecido sin dejar rastro? ¿Cómo hacerles entender que no era culpa suya, que no eran menos valiosos por ello? Marta, sentada en la sala con una taza de té humeante, la observaba en silencio. A veces el dolor no se cura escondiéndolo, dijo, rompiendo la quietud con una voz cálida. A veces solo empieza a sanar cuando dejamos que salga. Elena apretó las sábanas entre los dedos. Sabía que Marta tenía razón, pero también sabía que no se trataba solo de su dolor. Ahora había dos pequeñas vidas en juego, y cualquier error, cualquier nueva decepción, sería una herida que ellos tendrían que cargar. ¿Y si me equivoco otra vez?, preguntó en un susurro. Marta dejó la taza en la mesa y se acercó a ella. Equivocarse forma parte de vivir, Elena. Nadie puede prometerte que no dolerá, pero quedarte paralizada por miedo también es una forma de perder. Perder momentos, perder oportunidades, perder amor. A veces el verdadero error es no atreverse a intentar de nuevo. Elena cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran en su piel como lluvia tibia. Más tarde, cuando los niños dormían profundamente, Elena sacó una vieja caja del armario. Dentro guardaba las pocas cosas que había conseguido rescatar de su vida con Esteban. Fotos descoloridas, cartas a medio escribir, un pañuelo de seda que le había regalado en uno de sus aniversarios. Cada objeto era una puñalada dulce, una memoria de lo que había sido y de lo que nunca llegó a ser. Se permitió llorar en silencio, lágrimas calientes que lavaban años de orgullo y resentimiento. Entre esos recuerdos, encontró una carta que jamás había enviado. Una carta que escribiera en las noches más oscuras, cuando la soledad parecía un monstruo invencible. En ella, hablaba de su miedo, de su amor, de sus sueños rotos. La leyó de nuevo, con el corazón encogido, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió odio, solo tristeza. Y, debajo de esa tristeza, una diminuta semilla de compasión, no solo hacia Esteban, sino hacia ella misma. El amanecer la sorprendió sentada en el suelo, la espalda apoyada en la cama, la carta abierta sobre las rodillas. Sabía que no podía seguir viviendo prisionera de su propio dolor. Sabía que, aunque las cicatrices no desaparecieran nunca, tal vez podía aprender a convivir con ellas sin dejar que definieran su futuro. Y quizás, solo quizás, había llegado el momento de escuchar lo que Esteban tenía que decir, aunque su corazón temblara de miedo. Pero decidir abrir la puerta no era lo mismo que olvidar. No era lo mismo que perdonar. Era apenas el primer paso en un camino largo, incierto y lleno de obstáculos. Un camino donde tendría que proteger no solo a sus hijos, sino también a sí misma. Y eso, Elena lo sabía mejor que nadie, requería una valentía aún mayor que la de amar.
Requería la valentía de volver a confiar cuando todo dentro de ti grita que no debes. Se levantó despacio, dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo en la caja. Luego, miró por la ventana, donde el sol asomaba tímidamente entre los edificios. No sabía cómo ni cuándo, pero algo en ella había cambiado. El dolor seguía allí, sí, pero ahora ya no era un verdugo. Era un compañero de viaje, un recordatorio de que había sobrevivido, de que seguía de pie, de que, pese a todo, aún era capaz de soñar. Y así, con las primeras luces del día iluminando su rostro cansado pero sereno, Elena tomó una decisión silenciosa. No huiría más. No cerraría más puertas sin antes mirar a través de ellas. No sería el miedo quien dictara su camino. Sería su propio corazón, herido pero valiente, quien guiaría sus pasos hacia el mañana que merecía. La tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente estalló justo cuando Esteban estacionaba frente a la panadería. El cielo, enojado y desbordado, vomitaba rayos y truenos como si quisiera advertirle que lo que estaba a punto de hacer no tendría vuelta atrás. Bajó del coche sin paraguas, dejando que la lluvia lo empapara de inmediato. Cada gota fría parecía purificarlo de los miedos y las excusas que había cargado durante años. Esa noche no venía como cliente ni como espectador. Venía como un hombre que había decidido, de una vez por todas, enfrentar su verdad. Empujó la puerta de Dulce Hogar con manos temblorosas. El local estaba casi vacío, apenas algunas sillas mal apiladas y el aroma persistente de pan horneado. Elena, al fondo, terminaba de limpiar las vitrinas. Al oír el sonido de la campanilla, se giró y se encontró con su figura empapada. Durante un segundo, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Solo el goteo de agua desde el abrigo de Esteban rompía la tensión. «Tenemos que hablar», dijo él finalmente, con una voz que era más ruego que orden. Elena dejó el trapo sobre el mostrador y cruzó los brazos. Sus ojos, cansados pero firmes, no mostraban ni hostilidad ni ternura. Solo un cansancio profundo, de esos que pesan más que el propio cuerpo. «No sé si hay algo más que decir», Esteban susurró, pero él dio un paso adelante, decidido. «Por favor, solo escúchame. Después, si quieres, me iré para siempre». Elena dudó un instante. Luego asintió en silencio y señaló una de las mesas. Se sentaron uno frente al otro, el agua formando pequeños charcos alrededor de Esteban. Por un momento, ambos parecieron buscar las palabras adecuadas en medio de la tormenta que rugía afuera. Fue Esteban quien rompió el hielo. «Nunca supe que intentaste buscarme», comenzó, la voz quebrada. «Nunca leí tus cartas. Nunca escuché tus llamadas. Alguien se encargó de bloquear todo». Elena apretó los labios, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. «¿Y eso cambia algo ahora?», preguntó en un hilo de voz. Esteban negó con la cabeza, desesperado. «No cambia el dolor que causé. No cambia el tiempo perdido. Pero necesito que sepas que no te abandoné por elección. Que si pudiera volver atrás, si pudiera luchar por ti entonces, lo haría 1000 veces». Elena bajó la mirada, como si esas palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas. «¿Por qué ahora, Esteban?», preguntó de pronto, levantando la vista. «¿Por qué justo ahora decides aparecer?». Él tragó saliva, buscando en su interior la respuesta más honesta que tenía. «Porque al verte, al verlos, supe que no podía seguir huyendo. Porque entendí que había vivido todo este tiempo como un muerto en vida. Y porque si existe una mínima posibilidad de ser parte de sus vidas, de la tuya, no pienso desaprovecharla». La confesión colgó en el aire como un relámpago suspendido. Elena cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que amenazaban con arrasarla. Quería creerle. Parte de ella gritaba por creerle. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir sola, la que había criado 2 hijos con lágrimas y sonrisas forzadas, le pedía cautela. «No sé si puedo», murmuró, más para sí misma que para él. «No sé si quiero arriesgar todo otra vez». Esteban se inclinó hacia ella, con las manos abiertas sobre la mesa, como quien se ofrece entero. «No te pido que confíes en mí hoy, ni mañana. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que esta vez es diferente. No con palabras, con hechos, con tiempo, con constancia». Elena lo miró largo rato, como si buscara en sus ojos una verdad que pudiera aferrarse. Y en ese silencio compartido, algo invisible pero real empezó a construirse entre ellos.
La puerta de la trastienda se abrió y los niños, atraídos quizás por la voz de su madre o el sonido de la tormenta, asomaron sus cabecitas curiosas. Mateo corrió hacia Esteban, sin dudarlo, y se abrazó a su pierna. Sofía, más tímida, se quedó a medio camino, mirando expectante. Elena los observó, el alma hecha un nudo, porque a veces, las respuestas que uno no puede decir con palabras, los niños las gritan con gestos simples y devastadores. Esteban se agachó, abrazando a Mateo con ternura, mientras miraba a Elena por encima de su cabeza. No dijo nada más. No hacía falta. A veces, la verdad más profunda no se dice. Se vive, y en ese instante, Elena supo que, aunque el camino sería largo y lleno de cicatrices, tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo que podían construir juntos. Mientras afuera la tormenta comenzaba a amainar. Adentro, en aquel pequeño refugio de pan y memorias rotas, algo muy parecido a la esperanza empezaba a germinar. Javier nunca había sido un hombre de quedarse de brazos cruzados cuando la verdad estaba a medias. Después de escuchar el relato fragmentado de Esteban, algo dentro de él le dijo que aún faltaban piezas importantes en aquella historia. No bastaba con la intuición ni con los pequeños gestos. Necesitaban certezas, documentos, pruebas que terminaran de derribar todos los muros que seguían separando a Esteban de su futuro. Y si había algo que Javier sabía hacer bien, era escarbar donde nadie más se atrevía. Durante días, revisó registros antiguos, habló con empleados de confianza, buscó pistas en los rincones más insospechados. Cada conversación, cada archivo olvidado, era una oportunidad de encontrar ese eslabón perdido. Fue en uno de esos días, hurgando en un antiguo despacho que había pertenecido a Mercedes, donde encontró una caja polvorienta, llena de correspondencias interceptadas, telegramas rotos y cartas que jamás llegaron a su destinatario. Entre ellas, había algo que lo hizo detenerse en seco. Era una carta de Elena, escrita con tinta desvaída pero con palabras tan vivas que parecían gritar desde el papel. En ella, Elena contaba su embarazo, su desesperación, su miedo a criar sola a un hijo sin saber siquiera por qué había sido abandonada. La letra temblorosa, las frases llenas de súplicas, no dejaban espacio para dudas. Ella había intentado llegar a Esteban una y otra vez, hasta que la indiferencia, o lo que creyó era indiferencia, la obligó a rendirse. Javier sintió un nudo en la garganta. Se apoyó contra la vieja mesa, respirando hondo. ¿Cuánto dolor había nacido, simplemente de una traición silenciosa? ¿Cuántos caminos se habían torcido por culpa de una mentira bien planeada? No podía seguir demorándolo. Esa carta era la prueba que Esteban necesitaba, no solo para defender su derecho a amar de nuevo, sino para liberar a Elena del peso de una historia mal contada. Esa misma noche, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, fue al encuentro de Esteban. Lo encontró en su departamento, sentado frente a una ventana, perdido en un horizonte de dudas. Sin mediar palabra, puso la carta sobre la mesa. Esteban la miró como si fuera un objeto prohibido, temeroso de lo que pudiera contener. Javier no dijo nada más. Sabía que algunas verdades debían ser enfrentadas en silencio, sin adornos ni excusas. Esteban tomó la carta con manos temblorosas. Leyó en voz baja, sus labios moviéndose con dificultad, como si cada palabra le arrancara un trozo del alma. Las lágrimas, rebeldes, brotaron de sus ojos sin permiso. No era un hombre que llorara fácilmente, pero en ese momento, entendió que todo lo que había creído durante años había sido una mentira construida para separarlo de la única mujer que había amado de verdad. Ella nunca me abandonó, susurró, como si aún necesitara convencerse a sí mismo. Javier, sentado frente a él, asintió en silencio. No había nada más que añadir. La carta hablaba por sí sola. Y ahora, todo estaba en manos de Esteban. Porque la verdad, aunque libera, también exige un precio. El precio de enfrentar tus propios errores. El precio de pedir perdón con el alma desnuda. El peso de la carta en sus manos era insignificante comparado con el peso que ahora sentía en su pecho. Pero junto al dolor, algo más empezaba a latir. Una determinación nueva, feroz, indestructible. No iba a permitir que el miedo dictara el final de su historia. No esta vez. No después de todo lo que había descubierto, de todo lo que aún podía salvar. Esa noche, Esteban no durmió. Caminó de un lado a otro en su apartamento, repasando una y otra vez las palabras de Elena, como un mantra doloroso y hermoso a la vez. Al amanecer, supo lo que debía hacer.
No era suficiente acercarse como cliente ni ser un fantasma amable en la vida de los niños. Tenía que abrir su corazón completamente, sin reservas, y confiar en que Elena, si aún quedaba amor en ella, sabría reconocerlo. Guardó la carta con sumo cuidado dentro de su chaqueta, no como una prueba para convencer a Elena, sino como un recordatorio para sí mismo de lo que estaba en juego. Porque algunas batallas no se pelean contra otros. Se pelean contra tus propios miedos, tus propios errores, tus propias sombras. Y Esteban estaba listo para dar esa pelea, aunque le costara cada pedazo de orgullo que aún conservaba. Mientras la ciudad despertaba bajo un cielo pálido, Esteban salió decidido. No sabía qué palabras usaría, no sabía cómo sería recibido, pero sabía que, esta vez, enfrentaría el amor y el dolor con la misma valentía. Porque el amor, el verdadero amor, no es para los que se esconden. Es para los que se atreven a saltar al vacío, aún sabiendo que pueden caer. Elena no esperaba verlo tan temprano aquella mañana. Apenas acababa de abrir la panadería cuando la figura de Esteban, con el rostro serio pero decidido, cruzó la puerta. No traía café, ni regalos, ni excusas vacías. Solo él, mojado por el rocío matinal, cargando algo que parecía más pesado que cualquier objeto físico, la verdad. Elena sintió como su corazón se encogía en su pecho. Una mezcla de temor y anticipación la hizo quedarse inmóvil detrás del mostrador, incapaz de actuar por instinto. Él no se acercó de inmediato. Se quedó un momento allí, mirándola, como quien intenta recordar cada detalle antes de dar un paso que podría cambiarlo todo. Finalmente, caminó hacia ella con movimientos lentos, respetuosos. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, sacó de su chaqueta una hoja doblada con extremo cuidado. La colocó sobre el mostrador, entre ellos, como un puente frágil tendido sobre años de dolor y silencio. Elena miró la carta con recelo, como si fuera un objeto peligroso. «Es tuya», dijo Esteban, la voz ronca pero firme. «Debería haberla recibido hace mucho tiempo. Debería haberte escuchado cuando más lo necesitabas». Elena, con las manos temblorosas, tomó la carta y reconoció su propia letra de inmediato. Su corazón dio un brinco doloroso. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado hasta el ahora, después de tanto tiempo? Lo miró, buscando respuestas en esos ojos cansados que aún tenían destellos del hombre que había amado. Leyó en silencio, mientras la panadería seguía oliendo a pan y a promesas rotas. Cada palabra escrita por su yo del pasado resonaba como un eco lejano, como un grito que había cruzado el tiempo para llegar, finalmente, a su destino. Cuando terminó, Elena dejó la carta sobre el mostrador, cerrando los ojos por un largo instante. No lloró, no gritó, solo dejó que el silencio hablara por ella, como tantas veces lo había hecho cuando no tuvo fuerzas para más. «Yo también sufrí», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. «No te imaginas cuánto». Esteban asintió, su garganta demasiado cerrada para responder. Sabía que no bastaba con decir «lo siento». Sabía que no existían palabras mágicas capaces de borrar años de soledad, miedo y desilusión. Solo podía estar allí, entero, sin defensas, ofreciéndose tal como era, imperfecto, herido, pero dispuesto a amar con todo lo que quedaba de él. Elena acarició la carta con la punta de los dedos, como quien toca una herida vieja para ver si todavía duele. Y claro que dolía, pero también sentía algo más, una ternura profunda, una compasión inesperada, como si finalmente pudiera ver al hombre detrás del orgullo, de los errores, de las ausencias. No un héroe, no un villano, solo un hombre roto, igual que ella, tratando de enmendar lo irreparable. Los niños, ajenos a la intensidad del momento, jugaban en un rincón, riendo entre crayones y hojas de papel. Sus risas llenaban el espacio como un bálsamo invisible. Esteban miró a Mateo y Sofía con un anhelo casi infantil. Sabía que ganar su cariño sería un camino largo, lleno de pequeños pasos, y estaba dispuesto a dar cada uno de ellos. No por obligación, no por culpa, sino por amor. Por el tipo de amor que no exige, que no fuerza, que simplemente está, paciente y presente. «No espero que me perdones hoy», dijo Esteban, rompiendo el silencio con una suavidad que estremeció a Elena. «Solo quiero estar aquí, a tu ritmo, al de ellos, sin prisas, sin condiciones». Elena tragó saliva, sintiendo que una parte de su muro interior se agrietaba, lenta pero inevitablemente. No podía olvidar de un día para otro. No podía borrar el miedo de que todo se repitiera.
pero también sabía que había luchado demasiado sola, durante demasiado tiempo. Tal vez, solo tal vez, merecía dejarse ayudar. Asintió levemente, apenas un gesto, pero suficiente para encender una chispa en los ojos de Esteban. No había promesas grandilocuentes entre ellos. Solo un acuerdo silencioso, intentarlo. Intentarlo aunque doliera. Intentarlo aunque diera miedo. Porque la vida, después de todo, no les había robado la capacidad de amar. Solo los había puesto a prueba de las maneras más crueles. Aquel día, Esteban no pidió quedarse más tiempo. No pidió abrazarla, ni besarla, ni retroceder el reloj. Solo le sonrió, una sonrisa humilde y sincera, y salió bajo la luz del mediodía, dejando atrás no un adiós, sino una promesa muda: mañana volveré. Y al verlo alejarse, Elena se permitió, por primera vez en muchos años, una sonrisa pequeña, tímida, pero cargada de algo que parecía imposible: esperanza. Mientras limpiaba las mesas y acomodaba los juguetes de los niños, supo en lo profundo de su alma que los pedazos rotos de su historia no desaparecerían. Pero también entendió que tal vez podían reconstruir algo nuevo, algo más fuerte, con las mismas manos que una vez supieron sostenerse en medio del dolor. Las semanas siguientes fueron como aprender a caminar sobre un suelo recién sembrado. Cada paso era incierto, frágil, lleno de temores invisibles. Esteban volvía cada mañana a la panadería, sin grandes expectativas, sin exigencias. Pedía su café, leía algún libro infantil que dejaba olvidado por accidente en la estantería, y dedicaba pequeños gestos de atención que no pedían nada a cambio. Elena observaba todo en silencio, su corazón dividido entre el deseo de creer y el miedo de repetir viejos errores. Los niños, ajenos a las cicatrices de los adultos, fueron los primeros en tender puentes. Mateo empezó a buscar a Esteban para mostrarle dibujos torpes pero llenos de orgullo. Sofía, más tímida, le ofrecía sonrisas rápidas antes de correr a esconderse tras el mostrador. Cada uno de esos gestos era una semilla plantada en un terreno que durante mucho tiempo estuvo árido de amor masculino. Esteban los recibía como quien recibe un tesoro, sabiendo que no podía apresurar el florecimiento. Una mañana, mientras Elena servía café a un cliente, Mateo se acercó a Esteban con un dibujo doblado en 4 partes. «Para ti», dijo, con esa solemnidad que solo tienen los niños pequeños cuando hacen algo importante. Esteban desplegó el papel con manos temblorosas. Era un dibujo simple: una casa, un sol radiante, una mamá, 2 niños, y un hombre alto de cabello oscuro tomado de la mano de ellos. Sin palabras, sin explicaciones, Mateo le estaba ofreciendo un lugar en su pequeño mundo. Esteban sintió que algo dentro de él, algo que había estado endurecido durante años, se quebraba con una ternura brutal. Acarició el dibujo como si fuera un documento sagrado y, sin poder evitarlo, abrazó a Mateo con una mezcla de risa y lágrimas. Elena, viendo la escena desde el fondo del local, sintió como una lágrima rebelde le escapaba también. No había promesas de eternidad en ese abrazo. No había juramentos grandilocuentes. Solo había verdad. Una verdad simple, poderosa y absoluta. Ese mismo día, al cerrar la panadería, Elena tomó una decisión que le tembló en el alma. Invitó a Esteban a caminar con ellos hasta el parque. Nada extraordinario. Solo una caminata de tarde, de esas que las familias hacen sin pensarlo demasiado. Esteban aceptó como si le hubieran ofrecido el mayor honor del mundo. No intentó tomar la mano de Elena. No intentó forzar una cercanía para la que aún no estaba lista. Solo caminó a su lado, en silencio, mientras los niños corrían adelante riendo bajo el cielo dorado. La vida sencilla, esa que Esteban había despreciado durante años en favor de grandes conquistas, le mostró ese día su verdadero valor. Una tarde sin lujos, sin cámaras, sin contratos millonarios, y sin embargo, una tarde que valía más que cualquier título o fortuna que hubiera acumulado. Aprendía, por fin, que las cosas verdaderamente importantes no hacían ruido al llegar. Simplemente se instalaban en el alma, llenándola de paz. Después de aquella caminata, Elena empezó a dejar caer pequeñas defensas. No eran grandes gestos, no eran declaraciones de amor. Eran actos cotidianos: un café servido sin necesidad de pedirlo, una sonrisa leve cuando Esteban ayudaba a Sofía con un zapato desatado, una conversación sobre libros infantiles mientras organizaban las estanterías. Cada gesto era un ladrillo en el puente que construían entre ambos, esta vez con más paciencia, más humildad, más amor.
Una tarde de sábado, mientras llovía suavemente y la panadería estaba vacía, Esteban se animó a preguntar: ¿puedo invitarte a cenar? No como antes, no para forzar nada, solo para hablar, como adultos que aún creen en las segundas oportunidades. Elena lo miró largo rato, como si pesara cada palabra, cada intención. Finalmente, sonrió apenas, una sonrisa tan tenue como una llama nueva en medio del viento, y asintió. La cena fue sencilla. Un pequeño restaurante de barrio, platos caseros, risas tímidas y silencios que ya no pesaban tanto. Hablaron de los niños, de libros, de música, evitando aún las heridas profundas, pero sabiendo que esas conversaciones vendrían. Por primera vez en mucho tiempo, se permitieron ser simplemente ellos, sin las máscaras que la vida los había obligado a usar durante demasiado tiempo. Cuando regresaron caminando bajo la lluvia fina, Esteban la acompañó hasta la puerta de su casa. No pidió entrar, no intentó robarle un beso. Solo se quedó allí, mirándola como quien mira un milagro que teme romper con solo respirarlo. Elena, al ver la sinceridad en sus ojos, sintió que, tal vez, no estaban condenados a repetir la historia de dolor. Tal vez podían escribir una nueva, más lenta, más sincera, más verdadera. Y mientras se despedían con una tímida promesa de verse al día siguiente, Elena supo que había dado su primer paso real hacia la luz. No la luz deslumbrante de los cuentos de hadas, sino esa otra, más sutil, más real, la luz de quien decide, a pesar del miedo. Elena miraba la mesa puesta con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había preparado una merienda sencilla, algo que no hiciera demasiado ruido pero que, de alguna manera, marcara un pequeño hito. Los niños estaban emocionados. Para ellos, Esteban era ya parte del paisaje de su vida, un compañero de juegos, un cómplice de aventuras pequeñas. Pero para Elena, cada encuentro era un delicado ejercicio de equilibrio entre el corazón y la razón. Y hoy, más que nunca, sentía que algo iba a cambiar. Esteban llegó puntual, como siempre. Traía una caja de galletas hechas a mano, torpemente decoradas pero llenas de intención. Al verlo, los niños corrieron a su encuentro, arrastrándolo hasta la mesa con risas y gritos. Elena sonrió sin poder evitarlo. Esa imagen, los niños tironeando de su brazo, la risa sincera de Esteban, era un bálsamo para todas las heridas que aún dolían en su interior. Lo invitó a sentarse, mientras servía el chocolate caliente que los pequeños adoraban. La conversación fluyó de manera natural. Hablaron de trivialidades, se rieron de las ocurrencias de Mateo, escucharon a Sofía cantar una canción inventada. Todo parecía tan simple, tan cotidiano, que dolía pensar en todo el tiempo que habían perdido. Y fue en ese momento, cuando el corazón estaba más desarmado, que Elena supo que no podía seguir postergándolo. Era hora de enfrentar la verdad, de decir lo que durante tanto tiempo había guardado como un secreto doloroso. Cuando los niños subieron a sus habitaciones, dejando la casa envuelta en un silencio tierno, Elena respiró hondo. Se sentó frente a Esteban, que la miraba con una mezcla de calma y ansiedad. «Hay algo que necesitas saber», dijo, su voz firme aunque sus manos temblaban. «Mateo y Sofía son tus hijos». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el latido desbocado del corazón de ambos. Esteban abrió la boca, pero ningún sonido salió. Solo la emoción desbordada en sus ojos habló por él. «¿Mis hijos?», logró articular finalmente, como quien prueba una palabra demasiado grande para su boca. Elena asintió, sintiendo las lágrimas nublar su visión. «Quise decírtelo. Lo intenté tantas veces, pero todo fue bloqueado. Me dejaron sola. Me obligaron a criar a nuestros hijos creyendo que tú no querías saber de ellos. No lo hice por venganza, Esteban. Lo hice para protegerlos, para que no crecieran sintiéndose rechazados». Esteban bajó la cabeza, apoyando las manos sobre la mesa, como si necesitara anclarse a algo sólido para no derrumbarse. Durante largos segundos, solo el tic-tac del viejo reloj de pared llenó el espacio entre ellos. Luego, se levantó lentamente, rodeó la mesa y, en un gesto que decía más que 1000 palabras, se arrodilló ante Elena. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haber luchado, por no haber buscado, por no haber estado. No merezco tu perdón, ni el de ellos, pero no pienso irme. No otra vez». Elena lo miró, sintiendo que todas las capas de dolor, miedo y resentimiento comenzaban a deshacerse una por una. No porque Esteban hubiera dicho las palabras correctas,
no porque hubiera traído regalos o promesas, sino porque, en ese momento, se mostraba tal como era, vulnerable, quebrado, real. Y eso, para un corazón herido como el suyo, valía más que cualquier declaración grandilocuente. Se inclinó hacia él, levantándolo del suelo con suavidad. No es tan sencillo como pedir perdón, dijo, con una ternura que ya no buscaba herir. Pero tampoco es imposible. Si de verdad quieres estar aquí, tendrás que ganarte su confianza, día tras día. Y la mía también. No con palabras, con hechos. Esteban asintió, con los ojos aún llenos de lágrimas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. El tiempo que sea, la vida entera, si hace falta. Y en ese instante, Elena supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No olvidaría el dolor vivido. No fingiría que todo podía volver a ser como antes. Pero también sabía que el perdón no era un acto mágico que borraba el pasado. Era un puente, construido con esfuerzo y amor, hacia un futuro que, aunque incierto, podía ser hermoso. Si ambos se atrevían a cruzarlo juntos. Aquella noche, cuando Esteban se despidió con un simple hasta mañana y un brillo nuevo en los ojos, Elena se quedó mirando la puerta cerrada durante mucho rato. Sabía que el camino sería largo, que habría tropiezos, dudas y días difíciles. Pero también sabía que había dado el paso más valiente de todos, el de dejar que el amor, otra vez, encontrara una rendija por donde entrar. Y así, con las luces apagadas y el corazón latiendo fuerte, Elena abrazó a sus hijos dormidos. En silencio, se prometió a sí misma no dejar que el miedo dictara su vida nunca más. El cartel era sencillo, pintado a mano con letras grandes y algo torcidas. Nueva Dulce Hogar, reapertura especial. Frente a la panadería, un pequeño grupo de vecinos se había reunido, curiosos y sonrientes, esperando ver qué sorpresa les aguardaba. Entre ellos, Esteban, Elena, Mateo y Sofía. No eran una familia perfecta. No tenían todas las respuestas, pero estaban allí, juntos, sosteniendo lo que quedaba de su historia y construyendo, ladrillo a ladrillo, algo nuevo. La decisión de abrir una nueva panadería había sido impulsiva y valiente. Esteban había dejado atrás la presidencia de su empresa, los trajes hechos a medida, los despachos de vidrio y acero. Ahora sus manos también conocían el tacto de la harina, el olor dulce de la masa fermentando, la alegría simple de un trabajo hecho con amor. Elena, aunque al principio dudosa, había aceptado su ayuda no como un salvador, sino como un compañero, dispuesto a empezar desde el mismo suelo donde todo había terminado. Los niños correteaban entre las mesas recién barnizadas, riendo con esa libertad que solo conocen quienes se sienten seguros. Para Mateo y Sofía, la vida había cambiado de manera tan natural que parecía que Esteban siempre había estado allí. No hubo grandes discursos, ni promesas solemnes. Solo gestos pequeños, consistentes, acompañarlos a la escuela, ayudar en los deberes, leer cuentos antes de dormir. Cada noche, Esteban construía un hogar, no con paredes, sino con abrazos. La inauguración fue sencilla, como todo lo importante en la vida. Panes calientes, chocolate espeso, sonrisas sinceras. Los vecinos, muchos de los cuales habían visto a Elena luchar sola durante años, aplaudieron con entusiasmo cuando cortaron la cinta improvisada. No era solo la reapertura de un local, era un símbolo de algo más profundo, la resiliencia, la capacidad de volver a empezar cuando todo parecía perdido. Mientras servía café a una anciana que le recordaba a su abuela, Esteban levantó la vista y encontró a Elena mirándolo desde el otro lado del mostrador. No hicieron falta palabras. En esa mirada estaba todo, el dolor superado, la gratitud callada, el amor que, aunque tímido aún, crecía cada día con más fuerza. No era un amor ciego, no era un amor ingenuo. Era un amor que conocía el precio del abandono y aún así elegía quedarse. Al caer la tarde, organizaron una pequeña fiesta de cumpleaños improvisada para Mateo y Sofía, cuyos aniversarios, separados por apenas días, celebraban ahora juntos. Hubo globos, risas, una torta algo torcida que Sofía decoró con más entusiasmo que habilidad, y un Esteban nervioso sosteniendo un pequeño discurso que nadie le pidió. Prometo, dijo, su voz temblando un poco, que nunca más vamos a separarnos. No por orgullo, no por miedo, no por error. Los niños lo abrazaron al mismo tiempo, derribándolo entre risas al suelo de la panadería. Elena los miraba,
con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Porque la felicidad, cuando llega después de tanto dolor, es casi un milagro. Y a veces, la única manera de aceptarla es callar y respirar hondo, dejando que la vida haga su trabajo de costurera, surciendo las cicatrices con hilos de esperanza. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, Esteban y Elena se quedaron sentados en las escaleras del local, mirando el cielo estrellado. No había música, ni brindis, ni testigos. Solo ellos dos, compartiendo el silencio cómodo de quienes ya no necesitan llenar los espacios vacíos con palabras. Esteban tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos con los suyos, sin prisas, sin urgencias. Y ella, después de un segundo de duda, apretó su mano con firmeza. ¿Sabes?, murmuró Esteban, con una sonrisa ladeada. Nunca imaginé que la felicidad oliera a pan caliente. Elena rió, una risa libre y luminosa que él había soñado durante años. Es que las mejores cosas de la vida siempre son las más simples, respondió, apoyando su cabeza en su hombro. Y en ese gesto sencillo, Esteban sintió que, finalmente, había llegado a casa. No a un lugar, no a un edificio, sino a un corazón que había decidido abrirle la puerta otra vez. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente y la panadería respiraba en silencio, Esteban susurró una promesa que solo Elena escuchó. Esta vez, no soltaremos. Esta vez, construimos juntos. Ella no respondió con palabras. Solo entrelazó aún más su mano con la suya, sellando así un pacto silencioso que no necesitaba testigos ni juramentos. Un pacto hecho de miradas, de ternura, de la certeza de que, aunque la vida no prometiera finales perfectos, siempre valía la pena empezar de nuevo. Y bajo ese cielo estrellado, entre el aroma a pan y las risas que aún flotaban en el aire, una familia renacía. No perfecta, no inmaculada, pero real. Y en ese realismo imperfecto, encontraban algo que el lujo, el poder y el pasado jamás pudieron darles: el verdadero hogar. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.